Y ya tenemos en la línea a un invitado muy especial. Le decíamos al inicio del programa de rescatar toda esta cultura y todos este idioma que es un idioma muy importante que yo no sé por qué se está perdiendo, que es el náhuatl, pero nos va a platicar nuestro invitado, de quien hablamos, de Baruch Martínez Díaz, que ya está con nosotros para platicar de este libro sobre Faustino Chimalpopoca Galicia, un intelectual indígena en el México decimonónico. Baruch, gracias por hacer este enlace. No, pues te agradezco a ti y agradezco a la audiencia, a ti por la invitación y a la audiencia por estar escuchando aquí. Esperemos que esta entrevista les sirva tanto a ti como a tu audiencia. No, hombre, nos va a servir muchísimo y te voy a decir por qué, porque aquí tú recoges información de un lugar que está muy cerca de la Ciudad de México y que de repente no nos detenemos a investigar o conocer más sobre este lugar. Y lo primero que te preguntaría es, ¿por qué no se le quedó el nombre de Cuitláhuac a Tláhuac? Yo no sabía que se llamaba Cuitláhuac ese lugar. ¿Qué pasó? Pues básicamente no fue algo inmediato, pues, pero básicamente fue por la dificultad que tuvieron los españoles y las autoridades novohispanas después por la pronunciación de este nombre. Es decir, cuando pasa aquí Cortés con sus seguidores, tanto españoles como mesoamericanos, le llaman, o sea, hay una corrupción en el vocablo que le llaman Coatlavaca, Cuernavaca, en fin, y a lo largo de la época colonial va a seguir siendo esta deformación. Entonces, a mediados del siglo 18, por ahí de 1750, es cuando ya encontramos los primeros documentos en donde el Cuitláhuac va a ser reducido, sufre una féresis por el de Tláhuac, pero es por una dificultad en la pronunciación del nombre en lengua náhuatl. Ay, qué lástima que se haya quitado ese nombre. Estamos platicando con Baruch Martínez Díaz, nada más, es doctor en historia, traductor, traductor de náhuatl a español, español náhuatl, es poeta y además también es profesor de náhuatl. La primera pregunta importante sobre ya este documento que nos ofreces, Baruch, sobre Faustino Chimalpopoca Galicia. Acuérdate y platícanos cuál fue el primer contacto o dónde encontraste tú a Faustino Chimalpopoca Galicia para que lo escribieras en un libro. Lo encontré básicamente en mi pueblo, ¿no? Que yo soy originario de Tláhuac, al igual que Faustino, y es que nosotros desde hace más de 20 años nos hemos dedicado a la revitalización y a la difusión de la lengua y cultura náhuatl. Entonces, en este ir y venir, platicando con las personas mayores de Tláhuac, con mis abuelos propiamente, fue cuando nos platicaron de este Faustino Chimalpopoca Galicia. Y entonces, pues no sabíamos nada de él, nos dijeron dónde había vivido, fuimos a buscar a sus descendientes, bueno, a parientes indirectos que tiene, pero que todavía existen aquí en Tláhuac, y a partir de ese momento fue que me interesé. Luego, leí un libro de Andrés Lira que se llama Comunidades Indígenas frente a la Ciudad de México, y ahí en ese libro, al irlo leyendo, aparecía recurrentemente el nombre de Faustino y además como una figura protagónica en estos tiempos difíciles para las comunidades indígenas, que fueron los de mediados del siglo XIX, en donde la propiedad comunal pasó o comenzó su proceso de privatización, y Faustino ahí jugó un papel de primer orden en la defensa de los intereses de los barrios y pueblos de la parcialidad primero de San Juan Tenochtitlan y luego de las dos, de San Juan Tenochtitlan y San Juan Tlatelolco. Entonces fue ahí donde me di cuenta de la importancia, y el mismo Lira reconocía en una de sus páginas, dice, una biografía sobre Faustino, don Faustino dice, debe hacerse porque los datos sobre él son bien escasos. Y desde ese momento se me clavó a mí en la mente decir, esto estoy hablando del año 2005 más o menos, vamos a hacer una biografía sobre Faustino, y desde entonces, en ratos, pues, he estado trabajando al personaje. ¿Dónde encontraste el dato más acucioso? Vaya, ¿en qué lugar donde tú dijiste que tú hayas visto cómo pude haber encontrado esta información de Faustino? Platícanos, compártelo. No fue una sola, sino fueron varias como acercamientos al personaje. La primera de ellas fue en la Biblioteca Nacional de México. En su fondo reservado hay un libro todavía que se llama, un libro forrado en piel, pues, que se llama Origen de Cuitláhuac y otros documentos, y son alrededor de 40 y tantas hojas por los dos lados escritas, con imágenes también, mapas sobre todo, que realizó el mismo Faustino, todo es de la pluma de Faustino, y es básicamente documentos que hablan de la historia de su pueblo natal, es decir, del antiguo Cuitláhuac, hoy Tláhuac. Ahí fue como uno de mis primeros acercamientos
ya de la escritura y del trabajo propiamente intelectual de Faustino. Luego en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, también ahí tienen las obras bueno, un legajo con obras de Faustino, y regadas por otros legajos más, no más escritos de Faustino. Entonces es muy riquísimo el material. Y la tercera parte fue cuando un amigo mío me hizo favor de digitalizar las obras que tienen de Faustino, los manuscritos de Faustino en la Universidad Bancroft, de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California. Entonces estos tres reservorios son los que más información me dieron porque tiene la mayor cantidad de obras inéditas acerca de nuestro personaje. Oye, Baruch, estamos platicando con Baruch Martínez Díaz a propósito de este libro que se llama Faustino Chimalpopoca Galicia, el intelectual indígena en el México decimonónico. ¿No te costó trabajo, porque hay que decirlo, el libro tiene fragmentos de la pluma de Faustino en náhuatl y tú haces la traducción al español? No se quedó nada fuera, te costó trabajo hacer esta curaduría, como esta selección de estos textos, Baruch? Sí, la verdad es que uno como autor siempre deja fuera muchas cosas que le gustaría incluir, ¿no? Pero hay que poner un límite, un final a la obra. Y entonces yo me propuse dar un primer acercamiento, como de hecho lo digo en las primeras páginas del libro, este es un primer acercamiento. Pero mi intención a futuro, en un futuro inmediato, es la publicación y la edición de las obras inéditas sobre Faustino Chimalpopoca, o sea, las que escribió él y que continúan inéditas en las bibliotecas de México y de Europa y de Estados Unidos. Entonces dije, bueno, lo que hoy quedó fuera, digamos, ¿no? Que me hubiera gustado incorporarlo, puede servir para el estudio introductorio que tenga que ser a futuro, como para presentar estas obras inéditas, que ojalá pronto salgan a la luz también. Y lo estaremos esperando, créemelo, Baruch, porque hablar de este personaje a mí me dejó de veras impactado el gran esfuerzo y todo lo que hizo para su comunidad y su región y para su país, en pocas palabras. Él estudió jurisprudencia, hablamos de Faustino Chimalpopoca Galicia. ¿Encontraste en alguna de estas tantas investigaciones sobre su vida que a él le haya costado ejercer su profesión de jurisprudencia? No, en realidad se conectó muy rápidamente con el ambiente, primero por lo que se dedicó, es decir, la mayoría de los casos que sabemos llevó a cabo Faustino eran de pueblos indígenas, de los problemas que tenían los pueblos indígenas en cuanto a su territorio o en cuanto a problemas con sus propias autoridades. Y no le costó trabajo porque los primeros casos fueron los de Tláhuac. O sea, él como miembro de la nobleza indígena de aquí y como hijo del último gobernador indígena de la República de Indios de San Pedro Tláhuac, pues va a resolver primero los primeros casos que va a llevar fueron los de Tláhuac, como quedan constancia, desde los finales de los años 20 y principios de los 30, ya vemos a Faustino ejerciendo, ¿no? Su profesión en casos de su pueblo. Luego, cuando obtiene ya su licencia propiamente como abogado, lo vamos a ver también que muchos pueblos lo contratan para defender su territorio, pues le entregan sus documentos coloniales que venían en náhuatl, Faustino los copia, los traduce y luego les entrega una copia también certificada a estas comunidades. Entonces, el ejercer su profesión como abogado no fue, hasta donde he encontrado, no fue ningún problema para él. Si me permites, Baruch, a ver si no me estoy volviendo, si no estoy cayendo en un fuera de lugar completamente, pero realmente lo que hizo Faustino fue una especie de Malinche ya más para acá, ¿no? En cuestiones de territorio y todo lo que mencionas en este libro. Se puede interpretar así porque, mira, Faustino no es el único intelectual indígena del siglo XIX. Hay muchos alrededor de él, algunos están de acuerdo con él, otros están en contra, pero hay un buen grupo de intelectuales en la Ciudad de México, nahuas, trabajando en esa época. Y además hay que tener en cuenta que Faustino precisamente pertenece a un linaje de intelectuales nahuas que se extiende desde antes de la llegada de los españoles, que se extiende durante la llegada de los españoles, toda la colonia, los 3 siglos coloniales, y después de la muerte de Faustino hay muchos intelectuales nahuas hasta nuestros días, ¿no? Entonces es posible verlo así porque jugaron papeles similares con Malintzin, pues, ¿no? Es decir, fue mediadora también.
de los intereses entre las comunidades, las diversas y diferentes comunidades mesoamericanas y el poder dominante. En un caso con el representado por Cortés, ¿no? Como representante del monarca español, y en el caso de Faustino, el diálogo entre las comunidades del centro de México con los liberales y con los conservadores, porque estuvo trabajando para las administraciones de estas dos tendencias ideológicas. Y ahora que dices que estuvo trabajando, él fue funcionario, platícanos qué encontraste de lo que él hizo como funcionario, si no me equivoco, de la Comisión de Instrucción Pública. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué fue lo que hizo Baruch Sí, Faustino Chimalpopoca? estuvo en varias ocasiones en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que el Ayuntamiento de la Ciudad de México, o sea, lo que era la Municipalidad de la Ciudad de México, es lo que hoy conocemos como el centro histórico, Ujú. básicamente, ¿no? Ahí los ayuntamientos tenían diferentes comisiones y se dedicaban pues a diferentes quehaceres respecto a su entorno. Uno de ellos era la Comisión de Instrucción Pública, en la que Faustino estuvo varias veces, pero en el papel que tuvo más protagonismo fue cuando Lucas Alamán, el célebre también diplomático, político e historiador mexicano conservador, fue el presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ojo, aquí hay que aclarar, los ayuntamientos eran anuales, cada año se cambiaba el ayuntamiento, ¿no? Entonces, Faustino, cuando Lucas Alamán fue presidente, él fue también el encargado de la Comisión de Instrucción Pública. Y lo que trató de hacer ahí, en el escaso año que era su periodo de gobierno, fue darle los elementos adecuados a la población indígena para que estuviera en contacto más con las autoridades mismas. ¿Y esto a través de qué era? Pues a través del idioma. Entonces, lo que Faustino trata de hacer es publicar un libro, él dice, con su visión religiosa, moderada, si se quiere, de aquel entonces, pero trata de publicar un libro con las principales oraciones y con consejos de cómo debe comportarse, por ejemplo, un niño indígena o una niña indígena en ciertas situaciones. Sabemos que por la escasez de fondos municipales no se puede imprimir este texto que propone Faustino, pero luego en estas mismas fechas, que es la de 1949, 1959, por ahí en esos periodos, Faustino mismo, con su propio dinero, manda a imprimir un libro que se llama, es su primer libro de aprendizaje de la lengua náhuatl, que es el silabario del idioma mexicano, en donde primero viene precisamente una serie de lecciones en donde dice cómo se debe comportar un niño, una niña, y luego cómo se debe comportar también un hombre adulto, una mujer adulta en las diferentes circunstancias, y todo está en náhuatl, con traducción al español. Y en las siguientes ediciones le van agregando también traducciones de Faustino sobre las oraciones religiosas, el Padre Nuestro, el Ave María, Claro, los mandamientos, en fin, sí. estas cosas que eran parte de la educación de esa época, donde lo religioso y lo civil no estaban difuminados como hoy lo están, ni separados, mucho menos, ¿no? Hay una parte también, lo mencionas en el libro, les dio útiles, ¿no? Les dio como cuadernos o Sí, de qué proveyó a los niños, pues. la propuesta era eso, darles útiles escolares a los niños y con estos útiles, o sea, es decir, cuadernos, lápices, lo propio de la época, darles este librito en aguas, que es lo que ya no puede dar el ayuntamiento, ¿no? Porque no pudo costear la impresión del libro, ¿no? Entonces, por eso lo paga Faustino. Ahora, seguramente la edición fue muy corta, pues tampoco tenemos que creer que fueron cientos o miles de ejemplares, ¿no? Seguramente No, fueron claro. algunos cuantos ejemplares que edita Faustino en la imprenta de las escalerillas, así se llamó la primera imprenta que le publicó. Y pues eso, fue un libro, digamos, de escasa difusión, ¿no? Pero pues se nota por lo menos la preocupación ahí constante de Faustino hacia la educación y la educación sobre todo en su propio idioma, pues, que es algo que no va muy de acuerdo con la época. O sea, no todos los pensadores del siglo XIX creían que estaba bien que los indígenas aprendieran en su propio idioma. Muchos de ellos conservadores y liberales creían que la mejor manera era castellanizar a los indígenas y que se olvidaran de sus lenguas. Faustino ahí Totalmente, fue la excepción. totalmente. Esa era la visión de desaparecer la lengua materna e implantar el español como única lengua. Estamos platicando con Baruch Martínez Díaz a propósito de este libro que él escribió sobre Faustino Chimalpopoca Galicia, un intelectual indígena en el México decimonónico. Y hablando de estas diferencias, Baruch, tristemente, no, tristemente no. Él apoyó a el imperio. Que digo tristemente porque a lo mejor le vinieron muchísimos detractores o cómo le fue cuando él se declaró totalmente
a favor de Maximiliano. Sí, o sea, es decir, tenía tendencias, yo como dije, tendencias religiosas y algunas tendencias, pero no creo que se le pueda considerar completamente conservador. Faustino lo que quería era una mejor manera para comunicarse con las comunidades indígenas y que el paso a ser comuneros y luego ya ser propietarios privados fuera lo menos doloroso posible. Eso quería. No estaba tampoco en contra de la privatización de las tierras ni de la desamortización, estaba en contra de cómo se estaba haciendo con los De gobiernos acuerdo. liberales y cómo otras personas ocuparon estas iniciativas liberales para usurpar las tierras de las comunidades. En eso estaba en contra, ¿no? Cuando se declara primero la Asamblea de Notables y luego se le ofrece el trono de Maximiliano, Faustino de plano ya corta relaciones con los liberales, digámoslo, y se une directamente con los conservadores y con los funcionarios del Segundo Imperio. Pero ojo, aquí no fue el único. Yo creo que Faustino se llevó la peor parte porque lo más que se le conoce fue su participación en el Segundo Imperio y por eso dijeron, Faustino fue un traidor. Pero hubo funcionarios e intelectuales mexicanos como José Fernando Ramírez, como Manuel Orozco Iberra, por ejemplo, que se pasaron del lado de los conservadores, ¿no? Y a ellos la historiografía no los hizo a un lado, a ellos les reconoció el mérito intelectual que tuvieron, y en cambio a Faustino no tanto, pues, ¿no? Inmediatamente que cae el imperio lo persiguen, y estuvo fuera del país porque tuvo una condena a ser fusilado, pues, que luego le conmutaron por 2 años de prisión y que tampoco cumplió porque escapó hacia París. Pero ya cuando regresa aquí, cuando las cosas están un poco más en calma, hay también un momento en donde se ve que Faustino vuelve a tejer redes con sus antiguos compañeros liberales, ¿no? Y ahí vemos cómo en 1869, cuando saca su más importante obra para el aprendizaje de la lengua náhuatl, que es el epítome o modo fácil de aprender el idioma náhuatl, es gracias a Ignacio Manuel Altamirano, un reconocidísimo liberal. Y también se sabe que Faustino tuvo una relación cercana con Ignacio Ramírez, el más radical de todos los liberales, pues, ¿no? Y luego Faustino vuelve a ser funcionario del Ayuntamiento de la Ciudad de México y vuelve a ser admitido en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entonces, a pesar de su postura, sus mismos contemporáneos no podían soslayar el peso que tenía Faustino como la primera autoridad en lengua náhuatl en el país en ese entonces y como su notable conocimiento de los pueblos indígenas antiguos y contemporáneos. Y lo tuvieron que admitir nuevamente como una persona con méritos intelectuales notables de la época. Y es que en el libro mencionas, Baruch, que digamos que las ideas de Maximiliano, él las traducía al náhuatl y también trataba de que un poco pues, la gente del lugar pues apoyara estas iniciativas, porque bien lo dices tú, él lo que quería era la unión, él lo que quería era que los indígenas tuvieran sus tierras y que pudieran trabajarlas sin ningún problema. Y ese ideario, créeme lo que es muy interesante cómo lo explicas para que la gente se le antoje revisar este libro editado por ERA, que es Faustino Chimalpopoca Galicia, un intelectual indígena en el México decimonónico. Ahora, Baruch, me queda claro que estoy platicando con un experto de cuestiones indígenas, de indígenas del centro de México. ¿Qué ha pasado? A lo mejor un poco lo bosquejas en tu libro, pero ¿qué han hecho los gobiernos para ayudar, o si han hecho o no han hecho, para ayudar a nuestros pueblos indígenas a que se mantengan su lengua en otros latitudes, pues en otros lugares, en otras regiones de México? ¿Se están haciendo bien las cosas, Baruch, o simplemente no se ha hecho nada? Mira, yo lo que podría decir es que estamos todavía muy atrasados en el tema de la educación intercultural, que hoy es lo que se está hablando, de una educación intercultural, ¿no? Con respecto a las diferentes poblaciones originarias que hay en México, con sus diferentes lenguas e idiomas, cada una de ellas. Pero lo que sí está claro es que algo mal ha hecho el Estado mexicano, porque la región de donde era Faustino y la región que era Nahua por antonomasia aquí en el centro de México, hoy es una región monolingüe de español. Y eso fue una política estatal sin duda alguna. O sea, eso lo tenemos que ver muy claro. Los gobiernos mexicanos del siglo XIX, el porfiriato y luego todos los que fueron en el siglo XX emanados de la Revolución Mexicana, implementaron políticas etnocidas monolingües de español y un proceso forzado de castellanización
que hoy lo que nos ha llevado es a que todas estas comunidades que otrora fueran reconocidas como bilingües, náhuatl, español, hoy sean solo reconocidas pobremente, y esto sí es triste, pues, porque el hablar más idiomas es rico, el hablar un solo idioma empobrece la mente y el espíritu de la gente. Entonces, el que hoy nos hayan sometido a cientos, a miles de habitantes de esta región a ser monolingües de español es un hecho deleznable completamente, y tiene hay que señalarlo, tiene un causante, y uno de estos causantes, el mayor, ha sido el Estado mexicano, ¿no? De Ahora, acuerdo ¿qué contigo. se Sigue, está, continúa. ¿no? ¿Qué se está Baruch. haciendo ahora? Yo lo que creo es que debemos insistir en un proceso de renahuatlización en la zona náhuatl, en la zona purépecha, que toque lo propio, en la Claro, zona maya de lo propio, acuerdo, en la zona totalmente de tzotzil, en la zona acuerdo, mixteca lo propio, de ¿no? acuerdo. Pero aquí en la zona en la zona de origen de Faustino y todas las zonas circunvecinas, creo que debe haber un proceso de renahuatlización, de que toda la gente debe ser una lengua o un idioma obligatorio en la educación, ¿no? Y que si el Estado mexicano tuvo la culpa de este proceso de monolingüismo, que sea el propio Estado mexicano el que remedie esto a través de un sistema de enseñanza del náhuatl obligatoria. Pero para eso estamos en pañales. ¿Por qué? Porque debemos formar los profesores De acuerdo, sí, nahuablantes de esta totalmente, zona. No totalmente. podemos creer, como lo hizo en su periodo Marcelo Ebrard cuando estuvo aquí como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, traer a nahuas de la Huasteca Veracruzana para que vengan a enseñar su náhuatl aquí a la ciudad, ¿no? O sea, necesitamos formar profesores que hablen la variante regional de aquí, de la zona centro de México. Y claro, luego después podrán venir los profesores náhuatl de otras partes y nos podremos comunicar e intercambiar nuestras variantes con las de ellos. Yo no estoy diciendo que no, pero lo que toca en el centro, hay una variante central que afortunadamente tiene mucho registro, existen diccionarios y muchos textos al Sí, respecto que sí. pueden servir, ¿no? Y entonces eso debe ser, yo creo que debe ser, pues, lo, 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 para eso sirven estas investigaciones que hacemos, ¿no? O sea, la historia no es nada más cosa del pasado, tiene que tener una incidencia en el presente, y mi intención de estudiar a Faustino no es nada más por decir, ay, qué bonito, qué romántico No, estuvo claro esto, que no. no. O sea, es para decir, ¿qué es lo que ha pasado y por qué estamos como estamos hoy? Y de dónde podemos sacar inspiración para seguir tratando de hacer las cosas mejores cada vez para la mayoría de la gente. Podríamos estar mucho tiempo platicando de esto, me parece un tema apasionante, Baruch, pero regálale a la gente tus redes sociales, dónde puede conocer más tu trabajo, dónde el libro ya está en todos lados, para que ya terminemos esta charla contigo. Pues me pueden seguir básicamente a través de Facebook, así Baruch Martínez Díaz, o pueden también seguir mis trabajos que pongo en mi perfil de academia.edu, ¿no? Ahí buscan ustedes también en academia.edu Baruch Martínez Díaz, y ahí encontrarán trabajos sobre Faustino y sobre otras cosas que yo he hecho de diferentes temáticas, pero todos ellos enfocados a los pueblos mesoamericanos del centro de México. Ha sido un verdadero placer, Baruch, conocerte a través de este trabajo primero, de Faustino Chimalpopoca, Galicia, y luego todo lo que has hecho en esa región tan importante de México, ese pulmón, esa zona lacustre que de repente nos olvidamos que está ahí y existe y es tan, tan vital para la vida en nuestra ciudad. Y nos volvemos a conectar, Baruch. Gracias por este espacio, gracias por estas palabras y seguimos en contacto, Baruch. Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia. Un saludo.